Bienvenidos a una nueva transmisión de Asamblea de Dios Esmirna. Alaba y glorifica el nombre de Dios Todopoderoso. Y lo más importante, que la palabra del Señor se haga rema en tu vida. Dios les bendiga a cada uno en sus hogares. Esta noche es momento que alabemos y exaltemos el nombre de Dios. Vamos a cantar todos juntos y vamos a glorificar su nombre. Razón de vivir, me dice cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tomaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Te amo, Dios. Gracias por darme esa razón de vivir. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos dirigir y poder ingresar a su casa a través de este medio. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. No nos cansamos, hermanos, de darle gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por sus familias. Gracias a Dios porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque gracias a Dios porque nos ha perdonado, nos ha limpiado. Así que en esta noche vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Le invito a que se prepare, que tenga lista su Biblia ahí para poder ir estudiando la palabra de Dios.
Nuestro tema en esta noche es la mansedumbre, señal de vivir en Cristo. ¿Cuál es nuestro tema? La mansedumbre, señal de vivir en Cristo. Ese es nuestro tema en esta noche. Ya tiene lista su Biblia, ahí listos para estar estudiando la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que en esta noche podamos retener la palabra de Dios y poderla poner en práctica. Es necesario que aprendamos la palabra de Dios, que la practiquemos como hijos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Pidámosle a Dios que Él sea el que se glorifique y el que hable a nuestras vidas, que seamos tierra fértil, que podamos retener su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder dirigirnos al trono de la gracia. Te damos muchas gracias, que tú seas a través de tu Espíritu Santo el que hables a cada uno de nuestros corazones, oh Dios, y que esta palabra que vamos a estudiar en esta noche, Señor, la podamos comprender y ponerla, Señor, por obra en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, jóvenes y niños que están conectados en esta noche, preparados y listos para recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra a través de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche dice que había una reunión de gerentes muy importantes de varios bancos del extranjero, y dice que una señora se le acercó a uno de los gerentes y le dijo: yo a usted lo conozco. Dice que le dijo: no, señora, bien, yo lo conozco a usted. Dice que le dijo la señora, plano que tal vez lo conocí en tal universidad, ¿verdad? Y el gerente le dijo: no, yo nunca estudié ahí. Entonces, de plano que en la universidad XX, dice que le dijo, ¿verdad? Pero él le respondió: no, yo no estudié en esa universidad. Pero la señora insistía, pero dice que la esposa del gerente le respondió imprudentemente. Dice que le dijo: bueno, de plano que lo conoció cuando era lechero, ¿verdad? Y dice que todos sus compañeros, los gerentes y todos empezaron a reír. Pero él no se preocupó y dice que dijo: bueno, yo no me avergüenzo de mis orígenes. Yo antes vendía leche, ahí empecé, y no me avergüenzo de lo que yo era. Gracias a Dios ahora ya era un gerente y no tuvo vergüenza de decir de dónde Dios lo había sacado, ¿sí? Así que nuestro tema es la mansedumbre, señal de vivir en Cristo. Vamos a estar, uno de los versículos que vamos a estar buscando en nuestras Biblias es en Efesios 4:2, ¿sí? Busque Efesios 4:2 si tiene su Biblia ahí a la mano. La palabra de Dios dice en Efesios 4:2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y lo vamos a leer otra vez. Dice: con toda humildad, ¿sí? Necesitamos humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿sí? ¿Y quién es la fuente del amor? Solamente es Dios, ¿sí? Necesitamos que Él decirle todos los días que regale a nuestras vidas humildad, mansedumbre, y que podamos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y como estamos estudiando el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, señal de vivir en Cristo, ¿sí? Vamos también a leer en Primera de Pedro 3:4, ¿sí? Busquen su Biblia, Primera de Pedro 3:4. ¿Dónde queda
Niños, Primera de Pedro 3:4 en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ¿sí? Ayuden a buscar la cita bíblica. Es Primera de Pedro 3:4. La palabra de Dios dice: en cambio, vístanse con la belleza interior. Esto que está escrito es la palabra de Dios y es una carta que Dios nos dejó. Dice: en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza del espíritu tierno y sereno, ¿sí? ¿Cómo quiere Dios que tengamos un espíritu tierno y sereno? Necesitamos crecer, necesitamos pedirle a Dios que ponga en nuestras vidas un espíritu tierno y sereno, ¿sí? Necesitamos que Dios haga una obra en nuestra mente, en nuestro corazón. Cada día nosotros dice que vamos creciendo más y más, y en esta noche estamos estudiando que necesitamos ser humildes, ¿sí? Tener mansedumbre y ser humildes, ¿sí? Pero eso, ¿quién nos lo va a ayudar a hacer? A que seamos humildes, a que seamos solamente Dios a través de su Espíritu Santo. Es el único que puede ir moldeando nuestras vidas, ¿sí? Hay veces que cuando Dios está tratando con nuestras vidas, nos toca decir: ay, me está doliendo, ¿verdad? Porque eso que está hablando Dios a mi vida es porque Dios nos ama, ¿sí? Cuando un padre corrige a su hijo es porque lo ama, y cuando Dios está tratando con nuestras vidas es porque Dios nos ama. Aunque a veces decimos: ¿por qué a mí me pasan tales situaciones? ¿Por qué a mí me tratan así? Es porque Dios está tratando con nuestras vidas, ¿sí? Y es porque Dios nos ama. Dios quiere siempre lo mejor para nuestras vidas. Sí, quiere que tengamos un espíritu que tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios, ¿sí? ¿Cómo queremos que Dios nos mire? ¿Cómo queremos? ¿Saben de que Dios dio su vida en la cruz, dio a su Hijo en la cruz del Calvario a morir por amor a cada uno de nosotros? Cuando Dios envió a su Hijo amado, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Él así nos valoró y dio a su Hijo amado en la cruz del Calvario para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero como hijos de Dios, como cristianos, Dios va a ir moldeando nuestras vidas. Necesitamos pedirle a Dios y reconocer las áreas que necesitamos que Dios vaya cambiando en nuestras vidas. ¿Qué es la mansedumbre? Se refiere a un espíritu afable y controlado. Es lo opuesto a toda actitud negativa y tóxica, ¿sí? La palabra de Dios siempre está hablando en nuestras vidas. Dice que la mansedumbre es uno de los efectos del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Es la mansedumbre. Así que Dios está obrando y hablando en nuestras vidas. La mansedumbre es poder. Dice que la mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios, ¿sí? La mansedumbre que está en la Biblia es el poder bajo el control de Dios, ¿sí? Necesitamos, sí, cuando nosotros podemos decir que tenemos mansedumbre solo cuando Dios lo pone en nuestras vidas y en nuestros corazones. La persona que practica la mansedumbre dice que vamos a autoexaminarnos en esta noche, ¿sí? Dice que la persona que tiene mansedumbre es tranquila, discreta, apaciguadora, de buena manera, ¿sí? ¿Cómo es? Tranquila. Si no somos tranquilos, tenemos que pedirle a Dios que seamos personas tranquilas, que seamos discretas, ¿sí? Que seamos apaciguadoras de buenas. Dice, nunca es vengativa ni está a la defensiva. ¿Será que somos así? Que nunca somos vengativas ni estamos a la defensiva. ¿Qué dice usted? Ejemplo, dice, cuando los soldados llegaron a arrestar a Jesús. ¿Qué pasó cuando los soldados llegaron a arrestar a Jesús?
dice que Pedro sacó su espada para defender a su Señor. Pero miren cuál fue la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, ¿acaso no piensas que ahora que puedo orar a mi Padre y que me daría 12 legiones de ángeles? Jesús le dijo a Pedro, ¿piensas tú que no puedo orar y pedirle a mi Padre Celestial que los ángeles me defiendan? Y saben que él le dijo 12 legiones de ángel. Y dice que una legión de ángel dice que tiene 6,000 ángeles. Y Jesús dijo a Pedro, ¿acaso tú piensas que no puedo orar a mi Padre y pedirle que me envíe 12 legiones de ángeles? Tendríamos que multiplicar 12 por 6. Si cada legión tiene 6,000, dice que Jesús dijo que le podía pedir a su Padre 72,000 ángeles para que lo defendieran. Pero él no lo hizo. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Porque él sabía que tenía un propósito el estar en esta tierra, que había venido a cumplir una misión, y era el morir en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Jesús mismo es uno de los que nos enseña la mansedumbre. Jesús en ningún momento usó su propia defensa. Él sabía que podía orar, inmediatamente su Padre le enviaría los ángeles para que lo defendieran, pero él dijo, bueno, yo vine a cumplir un propósito, ¿sí? El propósito era morir en la cruz del Calvario por nosotros. Dice que rehusó a utilizar los recursos divinos. Jesús es la imagen suprema y perfecta de la mansedumbre, del poder bajo control, ¿sí? Sí, bajo control. También dice que David usó la mansedumbre. ¿Por qué David usó la mansedumbre? Porque cuando David estaba huyendo del rey Saúl, podemos ver que dice que tuvo la oportunidad David de poder matar al rey Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él dijo que no podía hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Era el rey Saúl era un rey ungido por Dios. Entonces David dijo, líbreme Dios de poner mis manos sobre él. Aunque tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo, porque sabía que era uno de los ungidos de Dios, ¿sí? Así que podemos ver cómo podemos ver que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Él nos enseña a ser mansos y humildes. David fue uno de los que también, ¿sí? La mansedumbre se caracteriza por el verdadero autocontrol, ¿sí? ¿Quién es el único que nos puede ayudar a controlar nuestras vidas? Es Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Quién es el único? Dios a través de su Espíritu Santo es el que nos ayuda a que el fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, sea el que se muestre en nuestras vidas. Dice que la mansedumbre se caracteriza por el verdadero autocontrol, ¿sí? Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Busquen su Biblia en Proverbios 16:32, ¿sí? Busquen su Biblia, Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Cuando ya lo tenga, puede decir amén. Proverbios 16:32. La palabra de Dios dice: mejor es ser paciente que poderoso. Les he estado leyendo la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Dice Proverbios 16:32, mejor es ser paciente, poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros, ¿de qué serviría que ganáramos muchas cosas si no nos controlamos a nosotros mismos, ¿sí? En esta noche le vamos a pedir a Dios que nos ayude a ser personas mansedumbres, que seamos personas que Dios controle nuestras vidas, que podamos nosotros pedirle a Dios que Él
controle nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Cada uno de nosotros, Dios es soberano, ¿sí? Dios es poderoso para guardarnos en caídas y nosotros le pedimos que Él nos ayude a ir por la senda correcta, ¿sí? En la ausencia de la ira es la ausencia de la ira. Dice que la mansedumbre es la ausencia de la ira. Antes el insulto que se puede sufrir o contra la obra de Dios. O cuando somos lastimados o criticados, siempre debemos responder de buena voluntad con palabras apaciguadoras y afables, ¿sí? Yo sé que no es fácil porque como seres humanos reaccionamos muchas veces cuando nos hacen algo de forma violenta, ¿sí? De forma agresiva o muchas veces queremos defendernos de lo que nos están haciendo. Pero en esta noche estamos aprendiendo que debemos de reaccionar de una buena manera. Dice que debemos de tener palabras apaciguadoras y afables, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Si no oramos, si no leemos la Biblia, si no le pedimos a Dios a través de su Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. Solamente con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo podemos nosotros ser personas que tengamos paciencia, ser personas que podamos ser personas guiadas con el poder de su Espíritu Santo. Dice que la mansedumbre, como es nuestro tema, la mansedumbre es señal de vivir en Cristo. ¿Cuál es nuestro tema? La mansedumbre es señal de vivir en Cristo, ¿sí? Estábamos leyendo también Proverbios y ahora vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6:1, ¿sí? Tiene su Biblia ahí a la mano, abra su Biblia. Cuando vamos a la iglesia llevamos nuestras Biblias, ¿sí? Así que en nuestra casa también saquemos nuestra Biblia. Gálatas 6:1, abra su Biblia. Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otros creyentes están dominados por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlos a volver al camino recto con ternura, humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación, ¿sí? Gálatas nos habla de que nosotros, hermanos, dice que si nosotros miramos a un hermano que está haciendo las cosas que a Dios no le agrada, dice que nosotros con ternura y humildad debemos de hablarle, ¿sí? Imagínense que usted mira a algún hermano que iba a la iglesia y que ahora ya no va, y usted lo encuentra y le dice hermano, y el hermano le cuenta: mira, hermana, ¿para qué voy a seguir viendo si estoy haciendo las cosas que a Dios no le agrada? Pero usted le puede decir: vamos, hermano, y Dios lo va a perdonar si usted se arrepiente con todo su corazón. Dios le ama, y volverlo, no empezar a juzgar. Y cuando alguien nos cuente algo, no lo andemos divulgando, ¿sí? Sino que llevémoslo a la presencia de Dios y digámosle: mira, Dios, encontré a don Juan, encontré a don Pedro, mira, Señor, que ahora ha vuelto a los malos caminos. Señor, toca su corazón y que tu Espíritu Santo lo traiga con brazos de amor nuevamente a tu presencia, ¿verdad? Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, porque recuérdense que estamos en esta tierra y tenemos que pedir a Dios que nos guarde de volver atrás, sino que miremos hacia adelante, que es en Cristo Jesús. Así que leímos Gálatas, dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros, pero que también podamos nosotros ayudar a otros, ¿sí? Ayudar a otros.
También la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:15, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, ¿sí? Que nuestro corazón esté lleno de la presencia de Dios. Si nuestro corazón está lleno de mansedumbre, está lleno de amor, vamos a poder darle a las personas la palabra de Dios, ¿sí? Solo Dios es el único que nos puede ayudar a seguir adelante, ¿sí? También tienen actitudes correctas hacia los no salvos. No los mira con superioridad. Anhele su salvación y recuerda cuando nosotros estuvimos perdidos, ¿sí? Que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé amor, ese amor que otras personas tuvieron a la hora de que nos hablaron, ¿sí? Que tengamos mansedumbre y podamos nosotros. Imagínense que si le vamos a hablar a un niño de que Dios lo ama, tenemos que sentirnos así, hacernos como niño y poder sentir y comprender al niño. Si miramos a un joven, también tenemos que hablarle con el amor de Cristo, ¿sí? Y no compararnos con ellos porque ellos son jóvenes, son niños, pero nosotros debemos de hablarles del amor, que hay alguien que los ama, que hay alguien que murió en la cruz del Calvario, que hay alguien que los quiere perdonar y solamente lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, así como otras personas nos hablaron, tuvieron paciencia, tuvieron amor, tuvieron mansedumbre para hablarnos a nosotros, no importando cómo estábamos nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, ellos oraban, ellos luchaban por nosotros. Dice que nosotros debemos de sentir que no nos debemos de sentir más que las personas que están perdidas, porque de ahí nos sacó Cristo a nosotros. Nosotros debemos de amar a las personas, así como Cristo nos amó a nosotros y los ama a ellos también. Porque la palabra de Dios dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Así que cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día, todos los días, ¿sí? Todos los días tenemos que pedirle a Dios, ¿sí? Que Él nos ayude. Dice Santiago 1:21, así que quiten de su vida todo lo malo. ¿Qué quiere Dios? Que dice que quitemos de nuestra vida todo lo malo. Pongámonos a pensar qué cosas malas tenemos en nuestra vida. Dice que quite todo lo malo y lo sucio, ¿sí? Cuando Cristo venga por su iglesia, quiere encontrarnos con vestiduras blancas. Imagínense el novio cuando llega a ver a la novia, la quiere ver vestida de blanco, de un blanco resplandeciente. Así es Jesucristo cuando venga por la iglesia, quiere que nosotros estemos limpios, preparados, ¿no? Imagínense, ahorita voy a ir cuando Cristo venga, ahorita me voy a limpiar la mancha de mi vestido. No, nosotros tenemos que estar todos los días preparados. Como buenos soldados de Jesucristo tenemos que estar, ¿qué? Todos los días que tengamos mansedumbre, ¿sí? Todos los días tenemos que pedirle a Dios que seamos humildes, pero eso solo lo va a regalar Dios a través de su Espíritu Santo. Así que quiten de su vida, dice, todo lo malo y todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma, ¿sí? ¿Quién es el que nos puede salvar? ¿Quién es el que nos puede perdonar? Solamente Jesús, a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, nos puede perdonar, nos puede limpiar. Si ya nos perdonó, ya nos limpió, pero tenemos que pedirle ahora que Dios renueve nuestras vidas y seamos personas con mansedumbre, ¿sí? Con humildad, pero solamente lo va a hacer Dios a través de su Espíritu Santo, ¿sí? También la palabra de Dios dice que otra de las personas que fue humilde fue Moisés, ¿sí? En Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy
manso. ¿Cómo era Moisés? Manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra, ¿sí? La palabra de Dios lo menciona como uno de los hombres mansos, ¿sí? Mansos y humildes. Nosotros necesitamos. Qué bonito que Dios diga de nosotros, mis hermanos. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Será que somos mansos, que somos humildes? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Pregúntese usted, así cada uno preguntemos, examinemos y digamos, ¿será que Dios dirá que somos mansos? ¿Que somos humildes? ¿O necesitamos pedirle a Dios que nos haga personas mansas y humildes? ¿Sí? Debemos de decirle a Dios que haga de nuestras vidas unas personas mansas y humildes, ¿sí? Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos ayude a vivir como a Él le agrada. Dice primera de Pedro 1:15, pero ahora sean santos. ¿Cómo quiere Dios que nosotros seamos santos? En todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, ¿sí? Que dice primera de Pedro 1:15, pero ahora sean, ¿cómo? Santos. En todo lo que hagan. ¿Cómo quiere que Dios que seamos? Que en todo lo que hagamos seamos santos, tal como Dios dice. Quien los eligió es santo. ¿Quién nos eligió? Fue Dios, ¿sí? A través de su Espíritu Santo, Él fue el que eligió, el que tocó nuestras vidas. Tenemos a un Dios que es santo, que no tiene pecado, ¿sí? Él no tiene pecado y Él quiere que como hijos de Dios nos parezcamos a Él, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente con la ayuda de Dios, ¿sí? Nosotros no nos vamos a quedar para siempre en esta tierra. Nos vamos a ir con Jesús, ¿sí? Pero Él quiere que estemos preparados, que nuestras vestiduras estén limpias, ¿sí? Que nuestras vestiduras no tengan mancha de pecado, mis hermanos, ¿sí? Todo lo que hacemos en esta tierra, todo se va a quedar. Lo importante es que nosotros estemos bien para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados. O sea, que nos muramos también, que nos muramos en Cristo, ¿sí? Que un día resucitemos con Él, si nos morimos sin manchas, sin arrugas, sin pecado. Tenemos que morirnos limpios, ¿sí? Tenemos que estar preparados todos los días, ¿sí? Todos los días tenemos que estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados. Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice Efesios 4:26, además no pequen, al dejar que el enojo los controle, no permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Como seres humanos muchas veces nos hemos enojado, y a veces le tenemos que pedir siempre a Dios que nos ayude a que ese enojo no se quede en nuestro corazón, ¿sí? Porque si nosotros dejamos, cuando nos hacen algo, no somos mansos, si no somos humildes, dejamos que el enojo, la ira, todo eso se vaya haciendo nido en nuestros corazones, sino que pidámosle a Dios que saque de nuestro corazón todo enojo, toda ira, todo aquello que nos separa de Dios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pecado, cualquier pecado que tengamos en nuestras vidas nos separa de Dios, ¿sí? Entonces, no queremos estar separados de Dios, queremos estar en comunión con Él, ¿sí? ¿Cómo queremos estar? En comunión con Dios. ¿Cómo queremos estar, mis hermanos? En comunión con Dios. Dice el Salmo 37, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. No tenemos que tener envidia de lo que hacen lo malo. Aunque nos hagan algún daño a nosotros, nosotros tenemos que perdonar y ser mansos y humildes. No es fácil a veces hablarlo, dirá usted, hermana Miriam, hablarlo es fácil, pero hacerlo es lo difícil, obedecer la palabra de Dios. Va a ser muy difícil si no nos tomamos de la mano de Dios, ¿sí? Si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, nos vamos a dar cuenta que sí podemos seguir y obedecer la palabra de Dios. Pero si lo queremos hacer en nuestras
propia fuerza no lo vamos a lograr. Ya no sigan enojados, dejen a un lado la ira, no pierdan los estribos, que eso únicamente causa daño. Estoy leyendo el Salmos capítulo 37. Usted puede leer Salmos capítulo 37 y va a ver muchas cosas que Dios quiere que nosotros vivamos y cosas que Dios quiere que nosotros dejemos, ¿sí? Dios nos ama y Él no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Dios no quiere que nadie se pierda. La palabra de Dios, nuestro tema dice la mansedumbre, señal de vivir en Cristo. ¿Cómo es nuestro tema? La mansedumbre es señal de vivir en Cristo, ¿sí? Pero no lo vamos a lograr solo si no le pedimos la ayuda a Dios. Dice Mateo 26:56, pero todo esto sucede para que se cumpla la palabra de los profetas, registradas en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, ¿sí? Cuando Jesús fue, que lo llegaron a dar los soldados, lo dejaron, ¿sí? Pero Dios no lo había dejado, ahí estaba con él, ¿sí? ¿Por qué no envió ángeles para defenderlos? Era porque Él había venido a cumplir un propósito. Así que cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que cumplamos el propósito por el cual Dios un día nos escogió. ¿Sí? No fuimos criados, mis hermanos, solo para, decía un pastor, solo para estar gastando el aire, para estar gastando todo y que no tengamos un propósito. Sí tenemos un propósito. Dios nos crió con un propósito. Diga usted, ¿con qué propósito me crió Dios? Dios tiene un propósito para tu vida, joven, niño, hermana, hermano que me estás viendo. Dios tiene un propósito para su vida y uno de los propósitos es que Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes y que prediquemos la palabra de Dios, que todo lo que hagamos siempre lo hagamos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos siempre, ¿sí? Los dones que Dios nos ha dado no son nuestros, son de Él, ¿sí? Debemos de agradecerle a Dios las habilidades, ¿sí? Los talentos, todo lo que tenemos, todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Dice en Mateo 11:29, pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, ¿sí? Para ser mansos y humildes necesitamos ir de la mano de Dios, ¿sí? Si nosotros queremos correr hacia adelante o quedarnos atrás y no ir de la mano de Dios, las cosas no nos van a salir bien. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como nosotros queremos. Pero dice que Él quiere que nosotros nos tomemos de la mano de Dios. Cuando vamos, ¿cómo es ir de la mano de Dios? Es cuando obedecemos su palabra, cuando hacemos lo que Dios nos dice, ¿sí? Cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios, pero cuando Él nos habla a través de su palabra. Puede decir usted, hermana, pero Dios a mí no me habla. No nos habla cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no escuchamos los mensajes. Imagínense, no vamos a escuela dominical, no oímos los discipulados, no oímos un mensaje. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos hable? Ir de la mano de Dios es cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y obedeciendo, porque una es escuchar y otra es obedecer. Entonces, tenemos que escuchar la palabra de Dios y obedecerla, ¿sí? Vivir en Cristo es mostrar lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos como ejemplo, vimos el ejemplo de Moisés, vimos el ejemplo de David y vimos el ejemplo de Jesús, que Él siendo hijo de Dios, Él no dice que no se aferró a que Él era hijo de Dios, sino que Él nos mostró la mansedumbre y la humildad. Vino a cumplir el propósito por el cual Dios lo envió a este lugar. Vivir en Cristo da la oportunidad para que avance la obra de Dios, para que el pecado es como un tapón para la bendición. ¿Estamos viviendo en Cristo?
Y si no lo estamos haciendo, necesitamos pedir perdón a Dios. Yo necesito pedirle perdón a Dios, ¿sí? Porque hay veces, muchas veces no somos humildes. No he sido humilde, necesito pedirle a Dios que Él me ayude a poder practicar la mansedumbre y la humildad, ¿sí? Necesito pedirle a Dios con todo mi corazón. No sé cómo está usted, si necesita con todo su corazón pedirle a Dios y decirle, Señor, yo necesito practicar la humildad, ¿sí? Y la mansedumbre. Este tema, mis hermanos, es un tema que nos confronta, ¿sí? Nos confronta y nos dice, bueno, tienen que aprender a ser mansos y humildes, ¿sí? Sí, no es que si queramos, si quiero voy a ser manso y humilde, no, lo tenemos que aprender. El día de hoy lo estamos aprendiendo, lo estamos estudiando a través de la palabra de Dios, ¿sí? Así que ahí donde usted está, dígale, Señor, yo necesito aprender a ser manso y humilde de corazón, no estar a la defensiva, no querer pelear. Muchas veces siempre estamos viendo cómo nos defendemos y cómo peleamos, pero hoy la palabra de Dios dice que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón en toda nuestra manera de vivir. Así como Jesús nos enseña a aprender de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Sí, así que cada uno de nosotros, ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por esta palabra, Señor. Muchas gracias porque hasta aquí tú has sido fiel y no me has dejado, Señor. Reconocemos, Señor, que no hemos sido mansos, que no hemos sido humildes. Hemos estado a la defensiva, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, con todo nuestro corazón te lo pedimos, que nos perdones y que nos limpies con tu sangre preciosa, que ningún pecado en nuestras vidas nos separe de ti, Señor. En el nombre de Jesús, perdona a los niños, Dios, perdona a los jóvenes, a mis hermanas, a mis hermanos, Señor, que muchas veces, Señor, más hemos estado a la defensiva que a ser mansos y humildes de corazón. Enséñanos a ser como tú eres, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra esta noche. Y ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Reconocemos que si tú no nos ayudas, Dios, no lo vamos a lograr, pero si nos tomamos de tus manos, Señor, tómanos de tus manos y poder, Señor, obedecer tu palabra y poderla practicar, oh Dios. Perdónanos y purifícanos, Señor. Y si en esta noche hubiera alguien que no conoce a Cristo en su corazón, puede rendirle su corazón y decirle, Señor, yo quiero que tú me perdones, yo quiero que tú me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser manso y humilde de corazón, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y es una bendición haber estudiado la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.